Erich Ritter von Quenelt-Leding. Es genial. Yo creo que fue de los mejores libros que leí en mi vida. Entonces, claro, obviamente Hoppe, como buen capitalista, prefiere la gestión privada a la gestión pública. Es mejor que el Estado sea privado a que sea público. ¿Por qué? El rey es una persona, el Estado es una abstracción. Cuando pagamos impuestos a un rey, le pagamos a una persona concreta que la estamos viendo, con su yate, con sus queridas, con sus elefantes, como el rey de España. Pero aparte decimos, nosotros queremos pagar impuestos para mantener a ese rey con sus queridas yates y cosas por el estilo. ¿No? Porque vemos realmente que quien gasta el dinero es el rey. Que le estamos dando el dinero al rey diciendo, queremos pagar los impuestos al rey, ¿no? Entonces, como dice Hoppe, ningún rey fue capaz jamás de tributar más del 10%. Me hablo de reyes absolutos, no de reyes modernos. Ningún rey fue capaz en la historia de reclutar más que un 10% de impuestos, porque la gente lo apedreaba, como el emperador Carlos V. Prefiero ser devorado por un león o caer bajo las garras de un león que ser devorado por 1000 ratas, que son mis vecinos. El mundo moderno no será castigado. El mundo moderno es el castigo. Burke es el padre de todos los conservadores. A mí la figura central del movimiento conservador moderno me parece Russell Kirk. ¿Conocen? ¿Qué leyeron de él? De Burke leyeron de la Revolución Francesa, ¿no? Ah, claro. No leyeron el ensayo sobre la selección natural, ¿verdad? No. El ensayo sobre la selección natural. El Burke joven. El Burke joven era ANCAP. Era anarquista. El Burke joven decía que el Estado son ladrones y bandidos. Lo pueden leer, pero eso no es el Burke que se enseña en las escuelas. Se enseña el Burke, tampoco es que se enseñe mucho, pero se enseña la reflexión sobre la Revolución Francesa. Pues Burke es el discurso de los electores de Bristol instaura el concepto moderno de representación. O sea, que tenemos que ser gobernados por representantes, no por mandatarios. Bien, el conservadurismo, quedó claro más o menos mi postura respecto del republicanismo, ¿no? Toquemos unos puntos del pensamiento conservador. La figura central del conservadurismo moderno, para mí son varias, mire, a ver si las conocen. Bismarck es un político. La figura central del conservadurismo teórico, no de políticos, teórico, es Russell Kirk, con un libro que se llama La mentalidad conservadora. ¿Qué dice Kirk? ¿Cuáles son los rasgos del pensamiento conservador? Pues la figura es, 1, Kirk, 2, Robert Nisbet. ¿Les suena? Por ejemplo, 2 libros. Cambio social e historia de la idea de progreso. ¿Sabe por qué? Porque dice que el progreso es una ideología, que no hay progreso real. O Nisbet y un librito que se llama Conservadurismo. A mí me gusta, por ejemplo, también otro autor, Erich Ritter von Quenelt-Leding. Es genial. Yo creo que fue de los mejores libros que leí en mi vida. Es genial. Tiene un libro que se llama Libertad o Igualdad, así de claro. Decían que era el hombre más culto del mundo. Leía 11 o 12 idiomas. El libro tiene citas en ruso, tiene citas un montón de cosas. ¿Por qué es así? Porque es un crítico de la democracia y un defensor de la monarquía y un defensor de la aristocracia. Era un noble austriaco y era muy amigo de Mises. Bueno, toda esta gente así. De hecho, escribió una pequeña biografía de Mises. Pero era un conservador. Robert también lo conocía. Pues estuvo exiliado así mucho tiempo. Era un caballero así de los de antes. Pues, tiene una obra fantástica, es Libertad o Igualdad. Tiene otro que se llama The Menace of the Herd, la amenaza del rebaño. Pues, está todo en PDF, además. Yo soy conservador a medias, solo son libertarios. Yo creo que este señor, para mí, fue uno de los libros mejores que leí en mi vida. Él cumple todos los rasgos del buen conservador. Por ejemplo, él desconfía de la democracia y le gustan las formas aristocráticas y las formas monárquicas. Es más, dice que las formas monárquicas y las formas las formas aristocráticas son más libres de hecho que las formas democráticas. O sea, dice que la democracia, que al final es más intrusiva que la monarquía. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo? Es uno de los primeros debates que se plantean en el conservadurismo, la forma de gobierno. Los conservadores, los debates, ustedes están acostumbrados, como gente moderna que son, a los debates sobre teoría del gobierno.
sobre políticas públicas, discutimos estas cosas de la República, discutimos estas cosas del socialismo, del capitalismo y así. El debate de los conservadores es un debate sobre la forma política. Ustedes lean a los viejos teóricos del Estado, lean los manuales viejos de historia del pensamiento, no a esta cosa moderna que hay ahora. Y todos eran manuales de historia de las ideas y de las formas políticas. Los viejos, ustedes leen a Aristóteles, a Platón, a todos los viejos, Polibio, todos los teóricos, Ockham, toda la gente del Renacimiento, ¿qué debaten todos? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Y en cambio nosotros debatimos sobre lo que tiene que hacer el gobierno. O sea, si república, si capitalismo, socialismo, igualdad, feminismo, ecologismo, lo que sea. Él no, forma. Y el debate de las formas abandonó. Los viejos no. Los viejos, la forma es relevante. Y entonces el primer debate sobre la forma es este. ¿Monarquía o república? No república en el sentido petit. República en el sentido... No, quiero decir, entienden la diferencia. España es una monarquía, Guatemala es una república. O sea, España tiene un rey hereditario como cabeza del Estado, aquí la cabeza del Estado se vota. ¿Me explico? Entonces, el primer debate es la forma. Y aquí tenemos viejos debates sobre la forma. Quesnel-Levin debate sobre la forma. ¿Y qué defiende? Y él es conservador. Defiende, por lo tanto, las formas aristocráticas de gobierno y las formas monárquicas de gobierno. ¿Por qué? Como defiende, por ejemplo, en España, un viejo y olvidado teórico que se llama don Ángel López Amo. Los reyes no se educan en la escuela. Los reyes se educan con un señor mayor, este señor era catedrático de Derecho, por cierto, en mi universidad, y educaba, o sea, la forma de educación de un rey no es con escuela, exámenes, sino que tienen un señor mayor que les va dando lecturas y está con él todo el día. No sé cómo le llaman aquí en esta zona. Es un preceptor, un tutor, pero tu padre él solo. Y el tutor del rey era don Ángel, un viejo monarca, por ejemplo, la monarquía de la reforma social. Tiene un libro que se llama así. O, por ejemplo, recientemente Hans Hoppe, no sé si lo conocen. Monarquía, democracia y orden natural, que también defiende sobre presupuestos, aunque es libertario, usa conceptos conservadores para defender la monarquía. Como preferencia temporal. Por ejemplo, preferencia temporal, o un concepto que es básico. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía y una república? La monarquía, el aparato del Estado, es propiedad privada. O sea, las cárceles, ejércitos, carreteras, son propiedad privada de una persona o familia, que es la familia real. En una república, ese aparato es propiedad pública. Entonces, claro, obviamente Hoppe, como buen capitalista, prefiere la gestión privada a la gestión pública. Es mejor que el Estado sea privado a que sea público. ¿Por qué? Porque se le importa. O sea, por eso es de que el rey cuida de su Estado, porque si no... Ahí está. Y porque quiere dejarle algo a sus hijos, porque es su patrimonio. Y porque hay otra cosa, porque tiene conciencia de clase. El rey es una persona, el Estado es una abstracción. Cuando pagamos impuestos a un rey, le pagamos a una persona concreta que la estamos viendo, con su yate, con sus queridas, con sus elefantes, como el rey de España, con sus queridas, con sus amantes. Pero aparte decimos, nosotros queremos pagar impuestos para mantener a ese rey con sus queridas, yates y cosas por el estilo. No, porque vemos realmente que quien gasta el dinero es el rey. Que estamos dando el dinero al rey diciendo que queremos pagar los impuestos al rey, ¿no? Entonces, como dice Hoppe, ningún rey fue capaz jamás de tributar más del 10%. Me hablo de reyes absolutos, no de reyes modernos. Ningún rey fue capaz en la historia de reclutar más que un 10% de impuestos, porque la gente lo apedreaba. Como el emperador Carlos V, cuando fue a pedir, era el rey del mundo, fue a pedir un aumento de tributos y el pueblo de Compostela lo apedreó y lo echó de allí. Me explico. Que no le daba nada, no le daba la gana. En cambio, al ser abstracto, la gente a día de hoy incluso pide más impuestos. Y ahí está el truco. Entonces, mejor monarquía, mejor aristocracia. Yo escribí un ensayo una vez defendiendo la aristocracia como forma política.
los valores sociales de la democracia, de la aristocracia. Como la aristocracia era un freno al poder real, como la aristocracia tenía unas normas que se autoobligaban, como la aristocracia no podía hacer como quisiera, igual que el rey. Entonces, primer debate, por ejemplo, podría ser esto. Tenemos los viejos conservadores que debaten de esto, y debaten del viejo debate sobre libertad o igualdad. Quesnel tiene una frase allí preciosa, citando a Voltaire. Y como decía Voltaire, prefiero ser devorado por un león o caer bajo las garras de un león que ser devorado por 1000 ratas, que son mis vecinos. Puestos a ser gobernado, prefiero ser gobernado por un león que gobernado por 1000 ratas, decía él así. De Voltaire, decía él así, no es de... Entonces a Quesnel le gustan citar frases así. Entonces, aquí tenemos un tema, por ejemplo, a discutir. La forma, ¿cuál es la mejor forma? Entonces, vemos que el general conservador, aunque a día de hoy el conservador normalmente acepta la democracia, desconfía y la quiere moderada, y la quiere en pocos ámbitos, y la quiere moderada por la tradición. A ver, el conservadurismo es una filosofía que santifica el tiempo, que significa que le gustan las instituciones que pasaron el filtro del tiempo. Es la democracia de los muertos, que decía Chateaubriand. La tradición es la democracia de los muertos. Los muertos votando por continuar una serie de tradiciones. ¿Cómo? Depende de qué conservadurismo. Claro, pero en general el conservadurismo es ese, es defender las ideas, defender el valor del tiempo, defender el valor de las instituciones tradicionales y buscar también formas de cambio social que sean lentas y tradicionales. Entonces, ¿qué valoran? Por ejemplo, ¿qué valora el conservador también? La religión. El conservador lo que busca es moderar el ritmo del cambio. El conservador no le gusta lo nuevo porque sea nuevo, le gusta que las cosas pasen por el filtro del tiempo para estar dispuesto a aceptar el cambio y a conservar más o menos lo que hay, que el cambio sea lento, no que sea rápido, ni que se acelere. Y no creen en el concepto de proceso, no creen en el concepto de progreso. El reaccionario quiere volver a como estábamos antes. Por ejemplo, reaccionario, Roma decía que era un reaccionario, porque quería volver a la América de antes de 1910, cuando no había estado, era muy pequeño. Entonces quería volver a de antes, no le gustaba lo moderno. ¿Quién? Rothbard, por ejemplo. Pero un reaccionario, por ejemplo, es, si lo buscan, don Nicolás Gómez Dávila. Decía así, el mundo moderno no será castigado, el mundo moderno es el castigo. Don Nicolás tiene muchas frases así. Nicolás Gómez Dávila tiene un libro que se llama Sucesivos escolios a un texto implícito. Ese es el título del viejo don Nicolás. Pues Nicolás es un reaccionario. Reaccionario, por ejemplo, yo creo que Bonald y Mestre son reaccionarios. Mestre tiene un libro que se llama Du Pape, me parece del Papa. Quiere que vuelva a mandar el Papa, como antes. Nada de modernidades, de repúblicas, ni cosas así. Religión. ¿Qué opina el conservador de la religión? ¿Por qué? La religión, ustedes leyeron a Hayek, por ejemplo. La fatal arrogancia. La fatal arrogancia, ¿leyeron ese libro? Sí. Pero leyó ese libro. Pues no todo, pero... Pues ahí tiene un capítulo que habla de la religión. Pero, por ejemplo, aquí el que más le gusta esto es un que se llama Christopher Dawson. Progreso y religión, o religión y nacimiento de Occidente, por ejemplo. También pueden buscar la obra completa de estos autores que les estoy citando, que está toda colgada, ¿de acuerdo? Si buscan en Books o buscan en cualquier página de libros, allí les aparece todo. En Google ya les aparece todo esto. En Google, o Google Académico, que trabajan con él, supongo, ¿no? Pues ahí tienen toda esta gente. Christopher Dawson es un gran defensor de la religión. ¿Por qué les gusta la religión? Porque la religión es como un filtro. ¿En qué sentido? Va transmitiendo pautas de conducta probadas a lo largo del tiempo y las transmite de forma baratas. Que sean católicos saben que hay un catecismo. En general todas las religiones más o menos tienen un catecismo y tienen un decálogo. Nunca llegan a hablar de 10 mandamientos. Bien. Lo que dice Hayek es lo siguiente. Esos mandamientos es una forma barata de aprender una serie de conductas. Quien sigue los 10 mandamientos, en general, le tiende a ir bien. Y quien no sigue los 10 mandamientos le tiende a ir mal. Independientemente, me explico. Son pautas de conducta transmitidas de forma hereditaria que reflejan, esa es la tesis de Hayek, podemos discutirla, o Dawson, por ejemplo, que reflejan prácticas exitosas de conducta.
Entonces digo, sus padres, que son de mi edad, yo sé cómo son los de mi edad, pues seguramente le apetece andar con señoras por ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les pasaría a ustedes si sus padres hicieran lo que les apeteciera? Sería un desorden para ustedes principalmente. Pues su padre en vez de trabajar, o sus padres o sus madres en vez de trabajar para mantener a ustedes, estuvieran manteniendo tres queridas, estuvieran jugándose el dinero por ahí a las cartas o viviendo por ahí. ¿Cuál están en sus derechos? Y seguramente les apetece. Mira lo que estoy diciendo. ¿Para qué se reprimen? Claro que se reprimen. La civilización es represión. No lo digo yo, lo decía Freud. La civilización es represión de los instintos. No hacer lo que nos apetece, sino hacer lo que debemos. Eso es civilización. Y sus padres, no sé si con valores religiosos o no, cumplen una serie de preceptos. Y si cumplen esos preceptos a ustedes les va bien. Esa es la idea de religión. Establecer unas pautas de conducta probadas en la historia que nos llevan más o menos al éxito. Por ejemplo, una institución, por ejemplo, nosotros somos más o menos monógamos, que normalmente ustedes tienen un padre y una madre para ustedes solos o para pocos. No tienen que repartir, por ejemplo, como miren los harenes de Turquía o los harenes que tenían los califas de antes o los harenes que tenía en China, por ejemplo, el emperador de China. O Gengis Khan, que tenía un harén de varios miles de mujeres. Es decir, que usted al final no tiene padre y tiene que repartir con a lo mejor 1.500 hermanos. O el rey Mulay de Marruecos, que también tenía un montón de mujeres. Es decir, son harenes así históricos. Entonces las familias así normalmente tienden a estar más repartidas que menos hermanos y tienden a estar menos cuidadas. Entonces, históricamente, y aquí no son cuestiones morales, pero históricamente más o menos se prueba que ese tipo de familia conduce a mejores resultados en la crianza de los hijos, en la supervivencia, que otras prácticas. Entonces, ¿cómo hacemos para sancionar eso? Es decir, este tipo de cosas obviamente son todos opinables, no pasa nada, cada persona puede hacer lo que quiera, puede tener su harén, puede ser lo que quiera, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que se sancionan costumbres. ¿Y cómo es la forma de sancionarlas? Con religión. Es decir, el concepto de bien o de mal es muy difícil de sancionar en ausencia de religión. ¿En dónde, perdón? En ausencia de religión es muy difícil sancionar el bien o el mal. Es muy difícil porque, a ver si me explico. Yo, por ejemplo, digo, pues es legítimo pues matar a la gente por raza. Y ustedes me dirán que no es legítimo matar a la gente por raza. Digo, es tu opinión contra la mía. ¿Cómo sancionamos? Pero necesita una falacia de autoridad para... Necesito una autoridad, claro. Y la autoridad religiosa es la mejor. Porque si la autoridad es humana, ¿qué le pasa? ¿Se puede morir? No, que se discute. Es decir, Se delibera. la esclavitud. Los emperadores romanos criaban lampreas, que son, ¿sabe cómo son, no? Lampreas. Son como anguilas, una especie de anguila grande, que es muy sabrosa. La criaban con carne de esclavo. Entonces mataban a un esclavo para alimentar a la anguila, para que supiera bien después. Es decir, que era la carne más tierna, a los niños, y así les daban de comer así a los... Nos parece una barbaridad. Bueno, ahora porque decimos que está mal. Era una costumbre. Claro, pero dirá el emperador, es esclavo, es buena carne, y más me importa a mí los niños. No sé si me explico. ¿Cómo sanciona usted que está mal esa costumbre? Por una cuestión puramente ética. Claro, porque la ética es religiosa, en última instancia. Es muy difícil fundar una ética en ausencia... Sé que supongo que se podrá hacer, pero es muy difícil fundar una ética en ausencia de religión. ¿Por qué? ¿Pero por qué es difícil? Porque necesita una autoridad, ¿no? Claro, porque si al final es... Usted establece una ética que es malo matar a los niños. Yo soy el emperador, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Y digo, el emperador Bastos, y el emperador Bastos dice, no, que está bien matar a los niños, que así la carne es más sabrosa. Mi ética es utilitaria. No sé si me explico. Una ética utilitaria eso lo admite perfectamente. Es decir, lo que me importa es mi placer. ¿Eso sabe cuál le recomiendo? ¿Alguno de ustedes leyó el Marqués de Sade? Sade es un señor muy curioso, porque si leen las novelas de él, son pornografía, normalmente antirreligiosas, normalmente los sádicos, sádico de ahí viene la palabra, sádico es una persona que disfruta haciendo sufrir a otro. Entonces si viene allí, normalmente los sádicos, los personajes de sus novelas, son sacerdotes o nobles, porque los ataca para destruir la moral de la religión. Entonces escribe pornografía, y después debaten de filosofía política, tienen otros capítulos y vuelven otra vez a la pornografía. Son libros muy curiosos, ¿no? Y entre ellos son el padre de la democracia, Justín o los 120 días, los infortunios de la virtud, bueno, tiene una serie de libros.
Y ahí se manifiestan políticas democráticas. Pero, ¿qué es lo que pasa? En uno de esos libros, en uno de esos cuentos, pues allí todos los protagonistas violan a una niña, después la matan y la quitan, la echan al fuego. No sé si me explico. Y debaten. ¿Y por qué está mal? No sé si me explico. ¿Por qué está mal esto? Es decir, mi ética es mi placer, dice uno. Mi placer. Yo tengo placer con esto. Mi ética es de supervivencia. Yo soy más fuerte que ella. Soy más rico, además son nobles. Así soy más fuerte que ella y uso mi fuerza. Es decir, como en la naturaleza. No sé si me explico. Un león o así no duda en comerse un animal para comerlo o para abusar de él, lo que sea, no sé si me explico. O no dudan en abusar de las hembras o los gorilas o así por el estilo, no tienen ningún tipo de problema. Y él dice, mi ética es natural. ¿Por qué está mal mi ética? No sé si me explico. Y otro le dice, está mal, estás matando al rique. Es mi placer, dice él así. Porque, ¿en qué base? Es la pregunta que les hago. Me critican ustedes esta cosa, en ausencia de religión. Porque es necesario, como dice usted, algún tipo de valor normativo en última instancia, que no sea humano a poder ser. Porque si es humano, dice, no, si es humano, dice el asesino. Es mi ética contra la tuya, porque es mejor la tuya que la mía. ¿En qué lo basamos? Porque yo soy utilitario, además, esa ética que le acabo de decir del Marqués de Sade, de ese asesino, era una ética muy común en el mundo, hasta el cristianismo. Como saben ustedes, los antiguos tenían esclavos. Y con los esclavos hacían literalmente lo que querían. Para eso era suyo, era como un animal, era como un buey, no sé si me explico. Hasta llegar al extremo del emperador, que los mataba para alimentar a las lampreas. No sé si me explico. ¿Por qué está mal? Eso es lo que dice Dawson y Hayek. Que en ausencia de esto, la religión nos transmite de forma tácita una serie de valores. Tácita y barata. También dice que es malo robar, y porque es malo robar, y etcétera. Podemos empezar a decir porque es malo matar, porque, etcétera, ¿no? Son una serie de valores que quien sigue esos valores religiosos normalmente tiende a triunfar. Y las sociedades que siguen esos valores religiosos tienden a triunfar. Entonces, lo que viene a decir es, en forma muy conservadora, es que la religión es una acumulación de conocimiento tácito. Pues claro, ya entran opiniones, dice que, por ejemplo, la religión más completa, más elaborada es la católica. Hayek era ateo, Pero él dice que de todas las religiones que él conoce, que la más completa, la más perfecta, digamos, es a estos efectos, es la católica. Esto es un factor de la religión, esto es un factor del conservadurismo, por ejemplo, la filosofía, el valorar la trascendencia, el valorar los valores religiosos por lo que trae de sí. Entonces, si ven, por ejemplo, Christopher Dawson es muy religioso, Kirk también, Kirk poco antes de morir también se convirtió al catolicismo, después de una vida de protestantismo, etc. O Frank Meyer, por ejemplo, un fusionista. Esto es un factor central.